En nuestro programa para una charla que a mí me parece sumamente interesante, me parece que es un debate que debemos darnos para entender un poco de qué van algunas cuestiones. Hay discursos que son de verdad sumamente peligrosos. Puede haber errores, claro que puede haber errores, pero hay algunos discursos que no son error, son absolutamente intencionados y tienen todo un fin. Y es peligroso, sobre todo porque es peligroso cuando tiene que ver con derechos. Cuando se intentan vulnerar derechos ya deja de ser simpático, deja de ser ignorante y pasa a ser peligroso. Y para eso invitamos a nuestra querida amiga antropóloga, ¿cómo te va? Agustina Kupsch. ¿Así es tu apellido? Perfecto. Me imagino que es un problema para todos, pero te pido disculpas si lo no pronuncié mal. Agustina, bienvenida. Y yo hablo del discurso peligroso con respecto al discurso que brindó Javier Milei en Davos, en el que posteriormente a eso vino la marcha antifascismo y lo que todos sabemos, pero que mucha gente no solo cuestiona la marcha, sino que le baja el precio a lo que dijo y dice no dijo lo que dijo. Y el fin de semana, y con esto ya te dejo a vos, vimos, por ejemplo, a Roberto Piazza, que es un hombre con una historia muy dura de vida, no lo cuestiono en sus pasos, pero sí digo, es un hombre provocador, que ante un discurso realmente ofensivo para un colectivo, el que fuera, provoca su presencia avalando a un hombre que les dijo pedófilo por la sola condición de ser hombres que aman hombres. Sí. Entonces, entender un poco, vos que te vas por el lado de la antropología, está esta cuestión también de querer sacar el femicidio como sí. Figura legal, entendiendo que supuestamente somos más importantes que los hombres cuando en realidad tiene que ver con otra cosa. Por supuesto. Por un lado, entender que eliminar la figura del femicidio dentro del Código Penal responde en realidad a la misma lógica de todo lo que mencionaste anteriormente, los discursos subidos de tono, más fundados en una cuestión emocional que en los datos. Y en realidad, eliminar la figura del femicidio del Código Penal también responde a esa emocionalidad o a esa construcción de sentido que tiene que ver con la batalla cultural, más que en los datos en sí mismos, porque eliminar la figura del femicidio del Código Penal no beneficia ni a los varones ni a las mujeres. Simplemente nos resta herramientas para combatir un problema que en los números y en los datos está presente. Y da herramientas para liberar a todos aquellos que cometieron el femicidio. Por supuesto. Entonces, el sentido que como antropóloga encuentro, que desde las ciencias sociales encontramos en todas estas actitudes de la máxima autoridad que tenemos en nuestro país, tiene que ver con esto de librar la batalla cultural, que es algo que en su campaña Javier Milei ya se había pronunciado. Es verdad. ¿No? Esto de librar la batalla cultural tiene que ver con construir un sentido común, una idea que va en contra de ciertos enemigos que se pronunciaron dentro del discurso en Davos, los movimientos por el cambio climático, las agendas feministas, la comunidad LGBTQ+, las personas migrantes, todo eso metido en una misma bolsa como un enemigo común, ¿no?, para librar esta batalla por el sentido y construir una idea de que en realidad el enemigo a combatir es el feminismo, la comunidad LGBTIQ+, todas esas cuestiones, y corrernos todo lo que del consideran foco minoría, además. Exacto, corrernos del foco de lo económico, lo político y otras cuestiones. Estoy completamente convencida que es distractivo, pero es distractivo desde un lugar muy peligroso. Súper peligroso, porque lo que termina haciendo es normalizando estos discursos que violentan a las personas. Hoy amanecimos con la noticia de un ataque de lesbo-odio hacia una mujer. Otro más. Sí, otro más, exactamente. Entonces, cuando nos dicen que estos discursos solo quedan en el plano de lo simbólico y no tienen un impacto en la vida real de las personas, nos están mintiendo porque los datos nos muestran otras cosas. Lo que pasa es que además, en todo su discurso hay una desinformación tan grande que el peligro es que se reproduce después. Al que escuchó una frase y se quedó con eso, interpreta más lo que en realidad se está luchando. Porque entiendo que él vaya contra las minorías y crea que todo es lo mismo, pero que en realidad no es lo mismo el femicidio que el feminismo. O sea, son dos cosas completamente distintas. Tal cual, y que si se llegó a poner un nombre que hoy se llama femicidio... No es porque se le da más valor a la mujer. No es porque se le da más valor, sino porque responde un patrón que le da más pena a ese asesino. Entonces perdés un montón de cosas en el camino que nada tiene que ver con el feminismo. No se trata de eso. Entonces es desinformación por donde lo mires. Es que, a ver, en esta batalla cultural que se está librando, la mayor arma que tienen
justamente son las redes sociales, Claro. que es un medio que no se caracteriza por chequear los datos, por interesarse en la verdad. Todo No, lo pero aborda contrario. mucha gente joven. Sí, pero todo lo contrario, los algoritmos se alimentan de la polarización. Claro. Entonces, en esa polarización, cualquiera que pueda generar una noticia falsa o un discurso tan emocional que justamente nos polariza, se replica mucho Pero, más, llega perdóname, mucho más lejos. Parte del discurso en un momento, aparte inclusive habla con... Yo insisto, no es ignorancia, tiene toda la intencionalidad de decirlo sin ignorar, con toda la intención, como por ejemplo hablar de las mutilaciones que no existen. Digo, se habla de que se mutilan chicos y chicas por el tema de los chicos trans, no es real que hay mutilación. Entonces digo, y la gente se Hay agarra de mutilaciones, eso. Sí, y pero no en la ley de o sea, no tienen que ver con la ley de identidad de Claro, género, eso. tienen que ver con algo que la comunidad LGBTIQ+ viene trayendo hace muchos años, que es cómo se interviene a las infancias intersex. Ahí sí hay mutilaciones, Claro. pero de eso no se habla. No. Porque eso responde al patrón de lo binario, lo femenino y lo masculino, pero de eso no se habla. Se habla de una supuesta mutilación que no existe. En nuestro país no hay. La circuncisión es una mutilación. Totalmente. Bueno, nadie habla de eso, No, porque es algo religioso. eso no importa. Pero es que con esa situación, por ejemplo, con el tema de quitarle la posibilidad de las hormonas a aquellas personas que están en pleno proceso para su conversión, no sé cómo se le dice, no quiero faltar el respeto. Sí. Con el que cuento, Messi no hubiera podido sus hormonas, también él tuvo un tratamiento hormonal para poder tener crecimiento. Entonces, digo, hay como una mala intención de desinformar, porque no hay Una mala- ignorancia, mala fe. Eso es hay desinformar. intención de desinformar. Obvio. Sí, es que es esto que les digo, esta lucha por esta construcción de un nuevo sentido, de ir en contra de las luchas por las que venimos llevando en todos estos años, los movimientos feministas, la comunidad LGBTIQ+, las comunidades racializadas, ir en contra de esos sentidos y establecer un nuevo sentido común, una nueva forma de entender la realidad, que en realidad no es tan nueva, sino que se había vuelto en algo políticamente incorrecto. Ahora lo políticamente incorrecto Ahora que lo logramos avala. conseguir está Pero mucha súper gente, avalado. yo me doy cuenta que mucha gente abraza esta nueva ideología. Y yo en redes Bueno, sociales por no eso sabes las barbaridades que a mí me votaron. llegan a decir. Y bueno, eso es lo que a mí me da más miedo. Sí. Porque hay mucha gente que es como que tiene razón, no Es que entendiste estaba el dormido, discurso. Rodó, estaba dormido, pero estaba. Y si el presidente de un país habilita con semejante barbaridad, hay como un permiso. Un permiso. Sí. Ahí están Para decir habilitados la para barbaridad que se te hacer y ocurra. decir lo que quieran. Pero la agresividad Porque lo que que pasó vuelven en a hacer. el levicidio, o el intento del levicidio de hoy, viene de está la chica de Cañuelas, la pareja de Cañuelas, que este hombre incendió la casa. Sí. Salta, barracas. No son casos aislados, No. son permanentes, pero que se sienten absolutamente amparados y avalados con este discurso, en el que está bien, total, seguramente no habrá Y pena. la comunidad trans, para además, eso. todo el cupo trans, que era un paso enorme para que esta gente tuviera una vida llevadera, que no tuviera que terminar en la prostitución, que bueno, saliera de esa marginalidad que muchas veces... Sí. Bueno, Que tener sí, derecho bueno, como Oportunidades, no tienen oportunidades. no, y bueno, chao, para atrás. O sea, Mucha todo- gente de la ignorancia cree que el cupo trans es para darle la oportunidad a los inútiles. No. Y no, tiene que ver con que si no tienen esa posibilidad, no tienen posibilidades. Pero es muy frustrante, Débora. No, Pero claro y que sí. también es desconocer cómo funcionan las leyes de cupo también. Cuando hablamos de leyes de cupo no estamos hablando de que entra gente que no está capacitada, sino de que dentro de la gente que está capacitada se prioriza a ciertas personas que cumplen con ciertas características que de otra manera probablemente serían discriminadas Que negativamente. muchos años Sí. fueron discriminadas. Totalmente. Y asesinadas y demás. Pero a mí me impacta cuando, en una charla de café, ponele familia o amigos, el que fuera, y no hablo de la mía en particular, hablo en general, la cantidad de gente que cuando empezás a rascar un poco... No, en mi barrio Sí, yo me tremendo. tengo casi que parar de los cafés, te juro. Porque yo, no quiero decir mi barrio, pero me quedo azorado. Sí. Pero es que te pasa a ver, yo entiendo que las redes sociales muchas veces amparan, ¿no?, la guapesa al estar detrás de un teclado y el que no te ve en la cara dice barbaridades. Y yo se los conté el otro día. Tengo una pareja de amigos que tienen un nene divino, maravilloso, que era una historia de amor que la gente admiraba, y después de Davos tienen miedo. Y lo tienen miedo no porque son exagerados o porque son fatalistas, tienen miedo porque reciben amenazas de muerte. Él le dicen a qué colegio va el nene. O sea, están absolutamente Terrible. amparados al odio de una situación en la que se suponía no que eran lo derechos defienden? ganados. Claro.
se suponía que eran derechos ganados. Y cuando un derecho se ganó, no se va para atrás. puede ir para atrás. Se va para adelante. No, en realidad la historia nos dice todo lo contrario. De hecho, Simone de Beauvoir decía que nunca hay que dar por sentado las conquistas de las mujeres, por ejemplo, pero aplica al colectivo LGBTIQ+, sí. o cualquier colectivo de las mal llamadas minorías, porque en términos numéricos no somos Total, minorías. por eso dije las que él me llama como minorías, que no son tal. Sí, pero no, ante cualquier crisis política o económica, los derechos conquistados por estos colectivos Están en riesgo. son los primeros que están en riesgo. Eso es lo que nos ¿Qué demuestra la puede historia. hacer? A ver, yo, por ejemplo, yo como homosexual, ¿qué puedo hacer para no más de ir a una marcha? Sí. Como un comunicador que soy, que hablo y que no sé. No, es Bueno, como es que muy- a veces me siento medio atado de mano. Sí. Es muy buena tu pregunta. Porque yo lo que creo es que hoy en día lo que nos ampara, lo que nos protege son las redes. Las redes feministas, las redes de mujeres, las redes de la comunidad. De hecho, ante el desfinanciamiento y el avance de estos discursos de odio, los únicos lugares en donde las víctimas pueden encontrar algún tipo de reparo o ayuda es en las redes, ¿no? Entonces, utilizar las mismas herramientas que utilizan ellos para librar esta batalla cultural y generar contenido, ¿no? Pronunciarnos. Estas cosas parecen menores, pero fíjense que el presidente, después de su discurso en Davos, tuvo que salir a decir que en realidad lo No habían dijo lo que malinterpretado. Entonces, ahí eso demuestra que hay una escucha del otro lado, por más que nos parezca que no, y se le da importancia. Y termina Entonces, pidiéndole a la novia que lleve al amigo. Sí. exacto. Entonces ahí es donde nos demuestran de que no está todo perdido. Tenemos voz todavía. Pero con podemos altura, hacernos con escuchar. datos, o sea, Sí. argumentos Bueno, sólidos. ahí nosotros también tenemos algo que perder, porque en realidad estas son discusiones más bien emocionales, ¿no? Sí. Tenemos gente que no le interesa la verdad, sino que le interesa la emocionalidad y se bárbaro. expresa de esa manera en redes sociales. Nosotros vamos con todos los datos, pero los datos hoy no importan. Entonces, yo creo que lo que importa es esto de seguir tejiendo redes, seguir pronunciándonos, que nos vean en las calles, que nos vean en las redes sociales, que nos vean en los medios. Estos espacios son re importantes, así que yo lo re agradezco. No, por favor, al Porque la realidad es que hoy en día en los grandes medios de comunicación llega gente que se siente y desinforma. Claro, ¿sí? Entonces, tremendo. tenemos que estar atentos a eso y desde nuestro lado, cada uno, desde su lugar, tratar de informar, ¿no? Y de seguir también esta lógica, por más que no nos gusta, y a cada uno nos interpela de una manera distinta, y tenemos días en los que realmente no tenemos ganas de librar la batalla, ¿no? No, Y te tenemos cansás. derecho a hacerlo también, pero yo creo que esta realidad que nos toca hoy nos necesita más preparados que nunca. Sí, total. Y además lo que necesita es que los chicos, que las nuevas generaciones entiendan por qué lado que va, porque la verdad que son el futuro, y parece una frase hecha, pero son la única posibilidad de poder enderezar este bolonqui que parecería que yo pensé que nunca íbamos A mí me a tener. entristece enormemente. Sí, es muy triste. Sí. Este país Es que muy lo triste. amo profundamente y que en su momento decía qué lugar, qué faro de luz para muchos Sí. países de América Latina. Totalmente. Y hoy es una Paciencia que vamos no bajaremos y tendremos nuestro No puño bajaremos los brazos. lleno de verdad. Agustina, ¿cuáles son tus redes sociales para aquellos que tienen ganas de saber Bueno, de vos? Panóptico Cultural, me encuentran ahí, y en el podcast normalmente, en donde también trato estos temas. ¿Cómo es tu podcast? Normalmente se llama. Normalmente lo encuentran te buscan en como Spotify. Agustina- Como Agustina Kupsch. Con K. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Fue muy, muy amoroso hablar con Gracias vos. por conocerte, Me gracias. voy a la cocina. Te pido Allá. mis disculpas, Agustina, pero el deber... el Se llama, el olorcito deber se